Hola a todos, mi nombre es Lore, soy escritora y tarotista y creé el Tarot de las Pibas. El Tarot de las Pibas es mi cuenta de Instagram, mi libro con el mazo y mi curso donde desarrollamos el libro y le damos profundidad. Es que la tiranía con cumbia se domestica, y es que la Inquisición con brujas se la combate. Es una cumbia combativa que habla sobre tarot. ¿Qué le pasa a esta piba que falopa se metió? Yo vengo para contarte del tarot existencial. No te dice la lotería, te invita a cuestionar. Tiene mucha filosofía, el tarot multidimensional, antipatriarcal, anticolonial, indisciplinado y existencial. Es que la tiranía con cumbia se domestica, es que la Inquisición con brujas se la combate. Es que la tiranía con cumbia se domestica, es que la Inquisición con brujas se la combate. Las brujas están bailando al ritmo de esta cumbia. Este conjunto de narrativas múltiples es mi laburo con el fin de deconstruir el mazo de tarot Rider-Waite-Smith, que es trasladable al resto de los mazos de la corte, para desarrollar un sistema mágico que, nos ayude a enfrentarnos a esta distopía que estamos viviendo, a este caos absoluto, al desborde de la realidad en nuestros tránsitos vitales, en lo contemporáneo. Pero, ¿por qué el mazo Rider-Waite-Smith? Porque es el primer mazo dibujado por una mujer, en 1910. Pamela Colman Smith, conocida cariñosamente como Pixie, dejó una huella indeleble en el mundo del arte y la espiritualidad a través de su trabajo en este tarot. Ella era una creativa, diseñadora gráfica e incluso había diseñado pósters para el movimiento sufragista de la época. Arthur Edward White básicamente le robó todo su trabajo. Este fenómeno pone de relieve cómo las contribuciones de las mujeres a menudo son minimizadas o eclipsadas por figuras masculinas en la historia del arte y la cultura. Los mazos de tarot son libros y por supuesto siempre han estado sujetos a interpretación. Las interpretaciones han estado siempre en clave patriarcal, porque esa era la forma en que estaban estructurados nuestros pensamientos. Ahora, ¿en qué consiste este tamiz de interpretación patriarcal? Principalmente en las filosofías que se vertían en esas interpretaciones. Siempre el tarot ha sido interpretado con la ayuda de los pensamientos filosóficos de la época. En el caso del tarot clásico, la mayoría de estos pensamientos tienen que ver con la filosofía clásica o la moderna, pero no estamos más en la modernidad. ¿Qué pasa con la filosofía contemporánea? Entonces, mi trabajo consiste en aplicar esta filosofía contemporánea a la deconstrucción del mazo de tarot. La filosofía clásica, por ejemplo, podemos tomar a Platón o Aristóteles y, desde el inicio de la modernidad, a Descartes. Platón sienta las bases del pensamiento binario. Este pensamiento binario finalmente desencadena en la formación de la grieta cultural, la grieta social que transitamos hoy en día. Aristóteles establece clasificaciones para absolutamente todas las cosas. Y estas clasificaciones desembocan en lo que sería la jerarquía entre las dicotomías, blanco-negro, hombre-mujer. Y después Descartes inaugura el concepto de individuo. ¿Sí? En sus meditaciones metafísicas, cuando él dice pienso, luego existo, a partir de este momento la filosofía comienza a pensar en el concepto de individuo, un individuo separado del resto de las cosas, separado de la naturaleza, separado de la tecnología, ¿sí? Un individuo que está como a la deriva. Pero, ¿se acuerdan de este cuadro de Da Vinci? El humanismo lo toma para argumentar que el hombre es la medida de todas las cosas.
Y este hombre, con sus características de blanquitud, cristiandad, heterosexualidad, se transforma en exactamente eso, la medida de todas las cosas, lo más importante, lo fundamental, lo que está en la cima de la pirámide, sobre el resto de los sujetos y las cosas. Y hoy por hoy no lo vemos tan así. Sabemos que tenemos un vínculo con la naturaleza, que somos parte de esta, sabemos que tenemos un vínculo con la tecnología, que debería ser con ambas cosas de respeto y reciprocidad. Sin embargo, el humanismo luego genera todas estas cuestiones de extractivismo, explotación de la tierra y explotación de la tecnología. Actualmente transitamos la era contemporánea y esta era contemporánea se caracteriza por ejemplo, la ingeniería genética, la inteligencia artificial, el colapso civilizatorio, una sociedad pospandémica. El colapso civilizatorio tiene que ver con la caída de ciertos valores y tradiciones, como por ejemplo la familia tradicional o el amor romántico. Entonces, para problematizar sobre estos asuntos es que hacemos la deconstrucción. El cambio climático es otra de las características de esta era contemporánea y se vuelve sumamente difícil con la cantidad de negacionismo que existe con respecto a estas temáticas. En este contexto se comienzan a poner en cuestión diversos conceptos, como el éxito, el bienestar, la estabilidad, el trabajo, la muerte, la realidad, la locura. Esta puesta en cuestión se da en el marco de un proceso de descolonización del pensamiento, puesto que nuestros pensamientos están enmarcados justamente en la época de la colonización, es decir, por la fuerza. Gracias, cielo. Toma una Biblia. Yo me llamo Homero. ¿Y tú? Yo soy Owiyuki Luki Takawanye. Mejor te llamo Lisa Junior. Somos seres de la época de la colonización. Entonces, el trabajo consiste en realizar un proceso inconsciente de descolonización. Sin embargo, vamos a ver que aún en este contexto, el 90% de las consultas en las terapias holísticas tiene que ver con cuestiones del amor romántico o la familia tradicional. Las personas están ancladas en viejas ficciones. También estamos acostumbrados a este antropocentrismo, es decir, a pensarnos como el centro del universo, de alguna forma. Y resulta que convivimos con una diversidad de seres, de los cuales hemos elegido ignorar el vínculo. Es decir, y cuando yo ignoro el vínculo que puedo tener con la naturaleza o con la tecnología, voy a generar angustia. Esto es una angustia muy contemporánea. Es decir, las civilizaciones anteriores no desconocían el vínculo que podían tener con la naturaleza o la tecnología, sino que formaban equipo con estas cuestiones. Hoy por hoy, ignorando esta conexión, se genera mucha angustia. Estas angustias no pueden ser respondidas desde los conceptos de la modernidad industrial y mucho menos desde la antigüedad. Deben ayornarse al contexto actual. Nuestras angustias están contextualizadas y para esto la persona que practica el tarot tiene que hacer una deconstrucción personal, interna. Por ejemplo, ¿es signo de que te está engañando? ¿De que se va con otra? ¿O es signo de que vos sos una persona que está anclada a los conceptos del amor romántico clásico y te estás dañando vos misma? Durante un determinado momento de la modernidad tiene lugar un giro epistemológico. Un giro epistemológico que consiste en el cambio de la física newtoniana clásica a la mecánica cuántica. Si antes teníamos conceptos de estabilidad, metas, éxito, demostraciones concretas, a partir de la mecánica cuántica entramos en los conceptos de estadística, probabilidad, incertidumbre. Esto se ve reflejado también en
el cambio en lo que son las teorías filosóficas. Si antes hablábamos de humanismo y antropocentrismo, en este momento comienzan las filosofías de la deconstrucción, que abarcan, por ejemplo, la filosofía de la otredad, los feminismos y el poshumanismo. Wow, me imagino los físicos peleando porque si la luz es una onda o es una partícula, y al final descubriendo que era una dualidad. Épocas turbulentas, definitivamente. Sí, los sucesos y las cosas ya no se vinculan en un esquema de causa y consecuencia, acción y reacción, y todo comienza a ser incertidumbre. ¿Dónde están los lugares seguros? ¿Es mejor a veces volver a los lugares conocidos, a los que nos son familiares? Y si esos lugares no están más allí, y si el paisaje se ha desdibujado, ¿a dónde volver? O quizás la alternativa sería buscar nuevas formas de ser, de estar, de percibir el mundo. Me interesa que veamos algunos ejemplos de deconstrucción que tienen que ver con las definiciones de los arcanos mayores que están en mi libro. Por ejemplo, la emperatriz. Es una de las primeras arcanas y frecuentemente es asociada con una mujer que está en reposo porque se encuentra gestando. Su embarazo la conecta con la multiplicidad del cosmos y con la Tierra. Y sin embargo, este es un mensaje bastante rancio. Una mujer solo puede estar en paz y en reposo siempre y cuando se encuentre gestando. Ah, patriarcado, el viejo patriarcado puro y duro. Bitch. Vamos a ver cómo decir esto de otra forma. La emperatriz. En el rincón de una habitación ajena al espacio, como rumiando todos los siglos, está el tiempo. Como si la historia lo hiciera rejuvenecer. Lo que pasa para nosotros se deshace de su ser. Epicuria, suelta de todo capricho y lujo. Una emperatriz es libre cuando se sumerge en los placeres. Es la emperatriz de los días sin tiempo, de las horas escurriendo entre pensamientos que flotan entre los elementos y pasean entre sensaciones. La emperatriz de las hormonas del placer y la felicidad, de las copas, del ocio. Es regente de los placeres, los toma y los suelta cuando ella quiere. Se retira o se acompaña con amantes a su gusto, pero siempre es su elección. Ella retosa en la soledad luego de beber algún cuerpo que le apetezca y disfruta de sustancias prohibidas tal vez por semanas. Nunca dudará de mirar Netflix por horas si es lo que la satisface. No se esconde detrás de ningún tabú. Ella sabe que todo lo prohibido, lo censurado o lo denigrado puede ser placentero cuando está bajo su control. No se excede ni se reprime. Hace lo que disfruta en la medida en que le plazca. Y así reina sobre la rutina. Se aleja de las urbes y el ruido. Se sumerge en pequeñas sensaciones, de la punta de los dedos, de la música del viento, del aire puro. Las hormonas juegan libres cuando se las escucha. Esta interpretación rompe con los mandatos de actividad constante, principalmente depositados sobre los cuerpos feminizados. Ahora, esta carta invita a disfrutar de los tiempos de ocio y a descansar. Mucha de la angustia del momento actual tiene que ver con este mandato de actividad constante. Los tiempos de ocio y el descanso son necesidades básicas humanas que el capitalismo poco a poco se ha encargado de desvalorizar y son importantísimas para la conexión con lo sagrado. En mis cursos también, cuando doy esta arcana, siempre doy algo de sistema endocrino, nociones mínimas, porque me interesa que se sepa que hay un sistema en el cuerpo que depende de estos tiempos de ocio y descanso y que de no respetarse estalla y desencadena estrés y todas sus consecuencias. Veamos otra carta entonces, el diablo. Esta en general es una de las más temidas, ¿no? Porque está asociada a el deseo, los bajos instintos, la sexualidad y por supuesto el pecado. Esto tiene que ver con que se toma la interpretación bíblica de este personaje, la bíblica hegemónica. Pero podríamos pensar que el único pecado del ángel Lucifer fue cuestionar a Dios.
diciéndole: pero en realidad los ángeles tenemos los mismos poderes, ¿por qué vos sos Dios? Obvio que Dios, desde su narcisismo intenso, lo echa del paraíso porque no lo soporta. Este cuestionamiento es imperdonable para Dios. Entonces es finalmente Dios quien crea el mal, quien crea el infierno, siendo que Lucifer solamente tuvo un acto de rebeldía. El diablo. En el estado de bienestar, todo es deseo, espera y muerte. No olvidemos las guerras que estuvieron sucediendo hasta el fin de los tiempos. ¿De a qué están sujetos nuestros géneros? Si hemos de aceptarnos seres de las dicotomías, de la alteridad, de la contingencia, es claro que hay un mal simbólico extraterrestre, quiero decir alienígena, en eso de mantener aislados a la creación del caos, como un ella y él, encadenados bajo las garras del diablo, la quimera. Él y ella han colocado un misterio entre ambos, el abismo de lo incomprensible, que dibuja cadenas que les mantienen individuales, distinguibles. Y las cadenas son una ironía, ese chiste que hablaba de subjetividades testiculares y vaginales, una especie de caricatura grotesca que atenta contra toda sensualidad. Sobre este abismo barroco se ha manifestado la quimera. Saluda como diciendo que solamente está allí para recordar que la creación y el caos también deberían ser quiméricos. Quien no abraza sus contradicciones será víctima de estas. Este diablo es lo que se crea en los espacios vacíos que se generan en la negación de nuestra existencia como una contradicción. Y el mal es solo la negación de la naturaleza contradictoria de todos. Entonces, esta definición encarna otro tipo de rebeldía. Aunque a veces puede parecernos que las personas no binarias son producto de una moda o una cuestión actual, es totalmente al revés. La división sexual del trabajo se da a principios de la modernidad en el proceso de acumulación originaria que da origen al capitalismo. Antes, muy antes, no éramos ni hombres ni mujeres. Lo moderno es la performativa que se ubica sobre los cuerpos sexualizados. En esta definición del diablo también se menciona a los aliens. Los aliens son parte de los nuevos arquetipos, plenamente contemporáneos, junto con el zombie, el cyborg y el vampiro. Zombies, cyborgs y vampiros. Es decir, toda una nueva poética y una nueva concepción sobre el problema de la muerte. Si bien todos estos arquetipos tienen una historia anterior, es cierto que recién ahora se están comenzando a desarrollar y a estudiar con profundidad. La ficción, es decir, la palabra narrada, es lo que nos constituye. Somos seres de ficción, historias que nos contamos. Y somos la suma de todas las ficciones que hemos consumido. Por esto existen ficciones fundantes. Las más pesadas son la Biblia y el amor romántico. Y estas son las primeras que hay que deconstruir para generar nuevas narrativas sobre lo que somos, para generar el nuevo ser que somos.